¿Estás ahí? Bien, hermanos, busquen ahí en la palabra, en el capítulo 32 de Deuteronomio, y vamos a leer el versículo 15. Y este es el versículo que va a servir de base para la palabra en esta mañana que queremos compartirles. Dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos y provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Señor, tu palabra es buena, siempre buena. Bendícela en nuestros corazones y permite, Señor, que pueda fluir en nuestra mente de tal manera que nos persuada a no solo escucharla, sino a obedecerla y vivir a través de lo que tú nos enseñas, que siempre será lo mejor para nuestras vidas. Oramos así en tu nombre, Jesús, y pidiendo tu bendición para que donde quiera que en este día tu palabra es invocada, resulte, Señor, en beneficio para aquellos que la escuchan. En tu nombre oramos. Amén. Bien, entonces el tema de en esta oportunidad es Jesurún. Es un nombre hebreo que quizás algunos de ustedes primera vez que lo escuchen, quizás lo habrán leído en alguna oportunidad y uno le pasa rápido porque como es un nombre, es una palabra que no sabemos cuál es su significado, muchas veces no nos detenemos para saber lo que significa. Y aunque no vamos a hacer una descripción tan amplia sobre lo que significa la palabra, esencialmente significa que es lo que define a Israel como debía ser su ideal, como debía ser Israel el recto, como debía ser Israel justo. Es decir, la palabra Jesurún significa recto o ideal. Es lo que quería decir esa palabra y es cómo debía ser la nación de Israel. La nación de Israel, debido a las enseñanzas del Señor, debido a los mandamientos que Dios le había dado, precisamente en el capítulo 20 del libro de Éxodo están dados los mandamientos, y si la nación de Israel obedecía esos mandamientos y vivía acorde a esos mandamientos, entonces el resumen de eso llegaría a definirse por esta palabra Jesurún. Entonces Jesurún es lo que debía ser Israel, ese es el ideal, o sea, recto. Israel debía ser justo, y cuando nosotros miramos este pasaje nos damos cuenta que Israel cuando prosperó, Israel cuando creció, Israel cuando llegó a tener todos aquellas bendiciones de parte del Señor, dice que cuando engordó, dice que tiró coces, ya comenzó a transformarse. Muchas veces en el mundo pasa eso, personas que son humildes, después cuando comienzan a tener ciertos beneficios materiales, comienzan a cambiar su actitud y comienzan a despreciar aquello que ellos eran antes de haber tenido ese beneficio. Y es una situación penosa. Y el objetivo fundamental de la meditación en la mañana de hoy es precisamente sobre la idolatría. La idolatría es un aspecto muy común en nuestros días. Pensamos que esto es algo del pasado. Con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de todo en todas las áreas del saber, supuestamente debieron ya suprimir cualquier tipo de elemento idolátrico, ya sea en el campo religioso como en el campo teológico, en el campo cristiano. Pero desgraciadamente no es así. La idolatría es uno de los primeros pecados que el hombre comenzó a participar.
Y la idolatría en su significado más simple, en su significado más sencillo, es todo aquello que sustituye a Dios. Todo lo que sustituye a Dios en el corazón de una persona se convierte en idolatría. Y precisamente Israel, en este pasaje que estamos hablando, en vez de agradecer a Dios por las bendiciones que Dios le había dado, ellos usaron las bendiciones de Dios para ir contra Dios y comenzaron a irse tras los dioses ajenos. Dice aquí que ellos comenzaron a invocar, a sacrificar a los demonios. Yo quiero que ustedes observen bien esa frase, esa palabra. Comenzaron a ofrecer sacrificios a los demonios. Quiere decir que el culto que no se hace a Dios, ¿a quién se le hace? A Satanás. Y Satanás fue muy hábil, Satanás fue muy astuto, y aunque se le da el carácter de religioso, por ejemplo, a las religiones afrocubanas como la santería, que es una religión afrocubana, aunque ellos quieran decir que son personas que agradan a Dios, la palabra del Señor es muy clara, la palabra del Señor es muy precisa con respecto a eso. Y desde la antigüedad, aunque la religión de la santería viene por los surgió en África y fue llevada por los africanos a Cuba, ¿entienden? Por la colonización y todo ese fenómeno histórico que nosotros conocemos. Pero en realidad no es más que, esa religión no es más que una herencia de las religiones que en la antigüedad sustituían la adoración a Dios. O las personas adoran a Dios, o las personas adoran a los espíritus y los demonios que no son Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Tenga el nombre que tenga. El animismo es una religión tan antigua como el mismo hombre, que se transforma hoy en conceptos de nueva era, pero el animismo considera esencialmente que esa mata de mango tiene un alma, tú puedes tener cierta relación, cierta comunicación con él. Tú ves un animal y un perro, tú crees que tiene la parte espiritual del animal, puedes tú tener acceso a él. Ese es el animismo, es decir que tan astutamente comienzan a quitar la atención del Dios soberano, del Dios todopoderoso, y ponerlo en estas particularidades de la creación. Y es un concepto muy sencillo, pero sí debemos tenerlo muy presente. Hay algo que las personas no se dan cuenta, y los que van en ese sentido indudablemente van caminando hacia un abismo, porque ¿cómo es posible que tú, en vez de adorar al Dios de la creación, tú comiences a adorar la creación? Es una ofensa, es un reto contra Dios y es una falta de respeto hacia Dios. Dice la Biblia que eso es una abominación. Es decir, yo tengo que adorar a Dios, que es el creador, que es el sustentador. Por eso la persona idólatra no solo va a tener una expresión de adoración a los animales, a la creación, porque también el animismo se transforma en panteísmo, porque el animismo establece la posibilidad de una relación, de una comunicación entre un ser vivo como es el hombre con las cosas creadas que tienen en su esencia, tienen también un elemento de vida consciente, cognoscitivo, que es algo increíble. Pero eso trae como consecuencia entonces otro avance, que es el panteísmo. El panteísmo enseña que toda la creación, en la creación está manifestado Dios, y por tanto la creación o las cosas creadas son una extensión de la divinidad. Mire ustedes cómo van progresando. Entonces, eso es el elemento más primitivo. Hoy nosotros lo estamos mirando. Hoy nosotros lo estamos mirando en nuestra cultura moderna, donde, como decíamos ahorita, debía haber sido suprimido todo eso. Simplemente lo que esas religiones antiguas están comenzando otra vez a florecer, y sobre todo en este país que se fundó sobre las bases del cristianismo, sobre las bases de la adoración a un Dios que está sobre la creación, y por tal razón nada creado es Dios. ¿Ustedes están de acuerdo en eso conmigo? Nada creado, ni el hombre, ni los ángeles, ni los demonios, ni las matas, ni nada de la creación tiene indicativo de que es divino, ni de que es superior a Dios.
Entonces, si tú adoras las cosas creadas por Dios y no adoras a Dios, te conviertes en una persona abominable, una persona que Dios desecha, una persona que Dios quita hacia un lado. También eso trajo como consecuencia muchos elementos increíblemente dañinos para el hombre. Dice aquí la palabra del Señor: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y dicho así, parece que solamente es en algo muy sencillo, pero en el libro de Primero de Reyes habla acerca de aquella experiencia. Segunda de Reyes, yo le voy a hablar para que usted vea dónde aquellas cosas que parecen sencillas nos van llevando a una condición y a unas decisiones y a una experiencia que nos alejan cada vez más de Dios. Ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 21, ustedes van a ver ahí la importancia que tiene ese versículo. Segunda de Reyes, capítulo 21, y en el versículo del 3 al versículo 5. Aquello que surgió como una alternativa a Dios. Dios le dijo a Adán y Eva. Adán y Eva estaban seguros de la existencia de Dios. Ellos salieron de la mano de Dios. Pero ya la generación que viene después de Adán y Eva, por causa del pecado, como no tienen una relación con Dios, porque la relación con Dios se rompe por causa del pecado, trae toda esa avalancha. El hombre sabe que Dios existe, pero lo ignora. El hombre sabe que Dios existe, pero no le interesa. ¿Por qué? Porque relacionarse con Dios está sobre la base de la moral, sobre la base de la ética. El pecado no tiene acceso a la presencia de Dios, y como el hombre está infectado por el pecado, no tiene cómo llegar a Dios, sino solo es a través del camino que Jesucristo estableció. Entonces, esos hombres de la antigüedad perdieron el rumbo. Entonces, no quisieron ir a donde está Dios. Había un ente espiritual que la Biblia le llama serpiente antigua, que la Biblia le llama el maligno, que la Biblia le llama diablo, que va induciendo, va guiando al hombre a desarrollar una nueva religión que va contra la fe del hombre en Dios. Y ahí es donde surgen todas estas religiones. Y el desprecio a Dios, por causa de su incapacidad moral de acercarse a Él, van creando. El hombre dice: Dios existe, yo no lo quiero. Pero como Él no está en capacidad de resolver sus problemas, los problemas que Él causa por causa del pecado, valga la redundancia, necesitan a alguien sobrenatural que lidie con ese problema. Y como los demonios están ahí, como Satanás está listo para proporcionar ese mal, entonces ¿qué hace la persona? Se empiezan a crear esos falsos dioses. Entonces no creen en Dios, no buscan a Dios, pero como no pueden vivir sin un ser superior a ellos, entonces crean esos dioses sustitutos, y así surge lo que se llama el paganismo. El paganismo se alimenta de todas estas cosas. Es una cosa muy triste, hermano, una cosa muy desagradable, porque mira a dónde llega el hombre cuando va en esa dirección. Parecía algo inofensivo. Tú ves que esa gente dice: no, nosotros no hacemos mal a nadie. Allá en mi trabajo, dice un hombre que practica la santería, lo tuvieron que sacar del trabajo, y quien lo tuvo que sacar del trabajo también pertenece a esa secta. Y el hombre fue un día por allá y parece que los ánimos no estaban muy buenos, estaban carteados. Y entonces la jefa le dijo, le mandó un aviso, le dijo: oye, acuérdate que el muerto mío es más grande que el tuyo. Entonces, es una religión que invoca a los muertos, y como nosotros sabemos que los muertos o están en la presencia de Dios o en el infierno, quienes se aparecen no son los muertos. Nosotros sabemos que quienes se aparecen son los demonios. No podemos olvidar esto. La idolatría conduce a la adoración a los demonios. La religión que está fuera de la relación del hombre con Dios viene así, y en la modernidad lo vamos a ver muy claro en esta palabra. Dice aquí en Reyes 21, Segunda de Reyes 21, 3, en el reinado de Manasés, dice la Biblia: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había destruido, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera. Quiere decir que Manasés revirtió todo el progreso espiritual que había tenido su padre Ezequías. Entonces, levantar los lugares altos, que representa que en lugares altos físicamente se establecían altares, y en esos altares
se ofrecían sacrificios a quién, a los demonios, al dios a Baal, al dios Acera, a todo, cualquier tipo de dios detrás del ídolo. El problema es quién está detrás del ídolo. El problema en sí, el muñeco dice que se cae, se rompe y no pasa nada, sino la fe que tú tienes puesta en quién representa ese ídolo. Por eso Dios dijo en Éxodo 20, no tendrás imágenes delante de ti, no te postrarás delante de ellas, no la reverenciarás. Y por ahí hay una iglesia que está llena de todas esas adoraciones, la iglesia católica, que está llena de santos y de imágenes por todos lados, en franco reto a lo que la palabra del Señor está diciendo. No, nosotros no la adoramos, pero la Biblia dice que no es adorarla, no es siquiera las tengas, es que dice no las tengas. Él dice no, tenemos ahí por respeto, por veneración, porque eran, eso es desobediencia a Dios. La episcopal también, ¿verdad? También hay muchas iglesias que tienen, aunque no como los católicos, ellos tienen algunas imágenes, pero no de esa forma que la tienen ellos, porque ellos salieron, ¿ves? Pero sí tenemos que tener, hermano, muy claro esto. Cuando las personas van en franco desafío a Dios, no le queda otra cosa que recibir las consecuencias de lo que está sucediendo. Dice aquí, mire, un culto a los demonios, ¿a dónde lleva? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Dice, y adoró a todos los ejércitos del cielo. Quiere decir que el mundo demoníaco es un mundo que incluye todas las diferentes facetas y alternativas demoníacas. Dice que adoró a todo el ejército. ¿Quién está en los ejércitos de los cielos? Los demonios. O sea, no puede existir ni siquiera un ápice de bendición en las personas que practican estas religiones y estos cultos. Es cultos a demonios. Ahora lo que le llaman es cultura. La cultura afroamericana, la cultura, ustedes se acuerdan en Cuba que no, la cultura afroamericana no es cultura, es una religión que está estableciendo una relación del hombre, no con Dios, pero una relación real, que produce efectos que siempre son negativos al final. Y mira lo que hizo este rey. Y rindió culto a aquellas cosas. Es muy triste, hermano, que una nación que surgió como un milagro de Dios, y una nación al que Dios se le manifestó como a ninguna nación en la antigüedad. Si ellos no tenían sed, Dios les daba agua de una piedra. Si ellos tenían hambre, les enviaba comida del cielo. Si había las serpientes lo picaban, allá Dios enviaba un milagro a través de una serpiente en una estaca para que todo el mundo mirara, que representara a Cristo, que sanaba el pecado. Como esa nación que vio el mar que se abrió en dos delante de sus ojos y pasaron seco, y todavía tienen la osadía de ir y desobedecer a Dios cuando Dios dijo no tengan. Si ustedes quieren, hermano, podemos estar ahí en Éxodo capítulo 20 para que ustedes vean lo que estaba presentándose aquí de una manera muy especial. Y dice aquí en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando Dios le da a la nación de Israel estas ordenanzas. Dice así la palabra de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, ajeno es todo lo que no es de Dios. Ajeno significa que no es de ellos, no es mío. Lo ajeno no se toca, dice el dicho adagio popular. Aquello no es mío, aquello no es lo mío, aquello no significa para mí. ¿Entiendes? No me toca, no lo voy a coger, no lo voy a tener para mí. Y dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante. Dice, no te harás imagen. No dice que las pongas y no las adores, no, dice, no te harás imágenes. Imágenes que tengan una intención para adorarlas o tengan una intención para reverenciarlas. No quiere decir que tenemos un cuadro y eso sea pecado, ese es el otro extremo. Tenemos un cuadro, un adorno, pero cuando hay algo que representa a alguien que no sea Dios, hay que quitarlo. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, no soy yo,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de aguas, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella. La gente que se inclinan. ¿Cómo tú te vas a inclinar ante una imagen? Siendo el Dios creador del cielo y de la tierra, y siendo Dios el creador de todo, tú no te inclinas a Él y te vas a inclinar delante de una matemango. Es algo que ofende a Dios de una manera grande. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. A las imágenes no se honran. A que hay que honrar es a quién, a Dios. O sea, la idolatría es, lo que estamos queriendo decir en esta meditación es que la idolatría es un elemento espiritual que reta a Dios, que sustituye a Dios por las cosas que Dios creó. ¿Cómo es posible que yo no voy a adorar a Dios y voy a adorar las cosas que Dios creó? Es una mente muy tonta, es una mente muy chiquita, y es una mente que le da ingreso a los demonios. Y dice aquí, ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios. El privilegio de la nación de Israel, de tener a Jehová como su Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que el que guarda el mandamiento de Dios, Dios tendrá de él misericordia. Vamos a guardar los mandamientos, si no vamos a caer como cayó este rey Manasés. Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Hasta llegó la corrupción a Jerusalén. Y no lo estaba haciendo el barrendero de la calle central de Jerusalén, lo estaba haciendo el rey de Israel. La contaminación, la corrupción, el mal era horrible. Dice, y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos. Quiere decir que hubo en todo Israel, por la influencia de todas las naciones circunvecinas, se convirtieron ellos a el paganismo. Y Dios los había puesto a ellos para destruir el paganismo. Es muy triste. Pero el versículo 6 es el más triste de todo. Porque te cree que eso es nada más religión. No. Si el demonio pide sangre, se la dan, ¿sí o no? En esa religión. Y cuando es allá en Cuba, yo me acuerdo que decían es el día de Santa Bárbara, se comentaban muchas cosas horribles que hasta niños dicen que se perdían. Y cuando la corriente suena, porque algo trae. Sí, entonces, cuando el enemigo pide sangre, se la dan. Y yo, donde trabajo, muchas veces tenemos que botar pollos y tenemos que botar muchas cosas que están amarradas con tira roja. Porque el santo está pidiendo sangre. Pero esa no es la única idolatría que hay en el mundo. Dice aquí, pasó a su hijo por fuego. ¿Qué le parece, hermano? Sí. Pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, es decir, que adivina los tiempos, y se instituyó cantores adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es cosa horrible, ¿verdad? Que el rey de Israel, que era la cabeza del pueblo de las naciones, que representaría a David, que representaría al Mesías venidero, él iba a guiar a la nación a la catástrofe, al abismo. ¿Por qué? Por esa idolatría. Hasta su hijo lo pasó por fuego. Dice que el dios Moloch era una imagen grande. Imagínate de tus niños. Es algo monstruoso. Me van a decir que es una religión alternativa. Eso es diablo. Eso es demonio. Dice la palabra de Dios que el dios Moloch era una de hierro. Y entonces tenía las manos extendidas hacia adelante y un hueco en la barriga. Eso yo se lo he explicado otra vez. Y entonces esa barriga estaba llena de material, estaba llena de leña. Le daban candela y tú sabes cómo se ponían esas manos al rojo vivo. Y vivo así se lo echaban a esas manos para que el niño se asara, para que el niño, porque eso era lo que quería ese Dios, ese demonio. Entonces eso es lo que hoy está, la ideología de género. Lo estamos viendo hoy en nuestros días, delante de nuestros ojos. Yo oí el otro día, alguien me lo mandó, un pequeño video de lo que está sucediendo hoy en Disney. Nuestros hijos, mucho cuidado, hermano, y abrir mucho los ojos. Dice que Disney está haciendo un nuevo documento, o sea, unos nuevos muñequitos, que la mujer es una bruja que tuvo una relación con Satanás y le nació una niña.
que se llama el anticristo. Eso lo están haciendo. Y hoy un artista que trabaja para Disney diciendo gracias a Dios, con un tridente rojo en la mano, que dice, gracias, qué bueno que estamos paganizando este país. O sea que la cultura pagana está dominando las bases, y esto que se llama estado profundo, el 90% del estado profundo es aquellos que van detrás de estas religiones ocultas. Eso se llama ocultismo, algo horrible, algo terrible que vivió el mundo en la época del medioevo. El ocultismo esencialmente significa que privan al hombre de su inteligencia, privan al hombre de su capacidad racional, vuelven al hombre un ignorante y entonces lo manipulan para que no tenga la capacidad reflexiva de en qué lado está el mal y en qué lado está el bien. El ocultismo es otra herramienta que utiliza el culto a los demonios. O sea, mantener a las personas en el medioevo, solo los sacerdotes estudiaban y solo estudiaban los que estaban en la élite de la sociedad. El vulgo no sabía ni leer, y el vulgo no sabía. Fíjense así que la Iglesia Católica decía, no es necesario que las personas tengan la Biblia en su idioma, porque aquí los que estamos capacitados para interpretar la Biblia solo somos los sacerdotes y la iglesia. Y cuando iban a la misa, daban la misa en latín y la persona no entendía prácticamente ni su propio idioma materno, que iban a entender el latín. Entonces las personas se mantenían en la ignorancia. De ahí surgió otro fenómeno que se llama superstición. La superstición es la incapacidad que el hombre tiene para poder explicar muchos elementos de la naturaleza. Cuando cae un trueno, es algo asombroso de cómo la superstición, esa Iglesia Católica la utilizó para mantener en el miedo, porque la superstición produce miedo. Es miedo, es temor. Entonces el miedo, el temor te induce al animismo, te induce a la religión de la nueva era. Entonces se justifica. Yo estaba escuchando esta mañana un documental, un programa, que el rey de Inglaterra, Carlos III, el que salió ahora, proclamó, yo lo vi y lo escuché, que la población mundial está creciendo a un ritmo muy acelerado y que eso en poco tiempo va a traer grandes problemas para proveer salud, para proveer programas alimentarios, para ocuparse de ese. ¿Qué está sugiriendo ese hombre ahí? ¿Qué está sugiriendo ese hombre ahí? Lo que hoy nosotros sabemos que está pasando. Entonces, todo eso es idolatría. La idolatría en el hombre es la base para la egolatría. Son los de la clase de sangre azul, son los que se consideran que pueden tomar los designios de la humanidad, y entonces es una manera horrible de la idolatría. Quiere decir que esa idolatría, esa egolatría, suplanta a Dios y le pierden el valor a la vida. Por eso ellos se entregan a esas religiones, se entregan a la francomasonería, se entregan a todas las religiones ocultas y hacen cosas horribles, porque han sustituido a Dios por los demonios. Que esta mañana, aunque este tema es un tema muy amplio, es un tema muy grande, es un tema que no lo vamos a concluir, simplemente yo quiero, hermanos, que vayamos allí a 1 Corintios, quizás ya con esto vamos a culminar la reflexión en la mañana de hoy. 1 Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 20 de esta cita, después ustedes por favor léanla con más amplitud. 1 Corintios capítulo 10 versículo 20. 1 Corintios capítulo 10 versículo 20 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 19 también. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Esa es la posición cristiana. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nada de eso tiene valor ninguno. Nada, tú ves un muñeco que eso no representa, eso no significa nada. El problema es lo que hay detrás. O sea, la fe que tiene la persona en el objeto equivocado. Porque nuestra fe
la tenemos puesta en el objeto correcto, que es el Dios creador del cielo y la tierra, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Es bueno que esto resuene en nuestro corazón, resuene en nuestra mente, para que nadie nos engañe. Lo que se ofrece, que no es a Dios, se le está ofreciendo a Satanás, a los demonios. Así que pueden pintarlo de religión, pueden pintarlo de cultura, pero al final es ofrecimiento a los demonios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a Satanás y los demonios? Dice, él vino para matar, vino para destruir. ¿Qué es lo que tú estás viendo en la agenda esta moderna? Vienen a cuestionar el crecimiento. Dijo Dios, fructificaos, fructificaos y sojuzgar la tierra. ¿Qué dice la agenda esta liberal? ¿Qué dice esta agenda del poder oculto? Hay que eliminar, porque estamos creciendo mucho, porque entonces va contra Dios. Hay que reducir la población para podernos alimentar bien. La alimentación que tiene la tierra puede estar llena hasta el tope, que siempre hay abundancia. Porque Dios es un Dios que lo hizo todo matemáticamente. Cuando el número termina el mundo. Pues eso es un programa escatológico, ¿no? Pero sí es claro en la palabra de Dios. Dice que a los demonios sacrifiquen y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Quién quiere ser partícipe aquí con los demonios? Ninguno de ustedes anhele ser partícipe. Y nosotros decimos, yo no quiero ser partícipe de los demonios. Pero si yo tengo imágenes y si yo le tengo miedo a una tira colorada y a alguien que invoca a los demonios contra mí y te amenazan con que el muerto mío es más grande que el tuyo, y comienzan a tener todas esas cosas, y esta agenda animista, panteísta, que tus hijos están viendo esas películas. Mucho cuidado con eso, papá, que tus hijos no vean esas películas, porque están hechas con los efectos correctos, está hecho con la tecnología correcta, está hecho con todo lo que tecnológicamente se puede pedir. Tú ves una mata hablando con un niño, tú ves el sol, y tú crees que eso es un muñequito. No, eso es la manera que están induciendo a los niños para que ellos, cuando sean grandes y tú le hables de Cristo es una ridiculez, Cristo es una bobería, ¿entiendes? Y van preparando una sociedad que están poniéndose ellos mismos la soga al cuello, porque esa sociedad que ellos están preparando para que ignoren a Dios, van a ser víctimas de su agenda. Van a ser parte de lo que ellos van a eliminar como sociedad. Pues hay 7.000 millones, hay que llevar el número a 5.000 para que haya más abundancia, para que haya, mira qué mentalidad distorsionada tienen. Entonces todos esos 2.000 millones que van a eliminar, supuestamente, son los que aceleraron esa agenda. Son suicidas. Una persona que adora a los demonios es un suicida. El único que da vida es Cristo. Y dice, y la da en abundancia. ¿Cuánto creemos en eso? Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Así que, hermano, o somos cristianos o no lo somos. O sea, que la idolatría nuestra sea reprendida. No solo a un demonio. Tu marido puede ser un ídolo para ti. Tus hijos pueden ser un ídolo para ti. En tolerarle a tus hijos todo lo que ellos quieren, sabiendo que Dios no quiere que tú le permitas lo que tú le estás permitiendo, porque tus hijos se convirtieron en Dios para ti. A tus hijos tú tienes que enseñarle la palabra de Dios. Yo puedo dar testimonio de eso. Si tú los instruyes bien, no se apartan de la fe. Pero eso lleva disciplina, corrección, enseñanza, no tolerancia, no pasarle la mano al pecado. Tus hijos serán siempre tus hijos, tus padres siempre serán tus padres. Tenemos que enseñar la palabra tal como ella, para después no quejarnos y después no llorar y después quedarte con el horrible sentimiento en tu corazón de que tu hijo cogió un camino que es un camino idólatra, ególatra, un camino animista, un camino que te va a llevar directo al infierno, y tú y yo podemos ser responsables en cierta medida de haberlo permitido esa inducción. Preocúpate en la escuela lo que le enseñan a tus hijos, preocúpate tú lo que tú haces y cómo tu vida y cómo mi vida están encaminados a Dios, porque Él no habita en un lugar sucio, en un lugar corrupto. Dice el Salmo 24 que nosotros, ¿cómo llegaremos al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Que el Señor permita que ese daño
que está viniéndose al mundo no llegue a nuestras vidas. Y que todas las bendiciones que Dios nos dio, de la salvación, de la vida eterna, de la paz, todos los beneficios que la palabra del Señor nos da. Hay gente que hacen del sexo un Dios. Hacen de todo, cualquier cosa un Dios. Todo lo que sustituye a Dios. Tus amigos en el mundo sustituyen al Señor. Yo no concibo que un cristiano pueda tener un amigo, una mujer pueda tener una amiga en el mundo. Que sea tan íntimo como ese amigo o amiga en el mundo, sabiendo que esa amiga o amigo en el mundo es un demonio. Porque una persona que va detrás de esas, y tú compartiendo, no, si tú eres amigo del mundo, dice la Biblia que tú no eres amigo de Dios, porque hay enemistad entre Dios y el mundo. Entonces, hermanos, Jesurún representa lo vertical, representa lo recto, que así es como debió haber sido Israel cuando Dios lo formó. Tú vas a hacer lo recto, tú vas a hacer lo vertical para influir a todas las naciones que están a tu alrededor. Ellos cambiaron eso, dieron patadas y se fueron tras los dioses ajenos y nada bien le fue. Los cristianos hemos sido llamados, nosotros somos el nuevo Jesurún, somos nosotros la iglesia, ¿verdad? A la cual Dios ha llamado a ser luz de este mundo, sal de la tierra. Dios nos ha llamado a ser lumbrera en este mundo. No seamos como Israel, que siendo llamado a ser vertical y a ser justo, se convirtió en todo lo contrario. Seamos como el Señor nos llamó a ser, ese pueblo, esa iglesia vertical, no se contamina con una iglesia que no va ni a la derecha ni a la izquierda, sino una iglesia que va recto hacia adelante, vertical y recto. Fíjense que dos expresiones tan interesantes. Vertical, tu relación con Dios, y recto es la proyección de tu condición espiritual con Dios hacia adelante. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, y aunque ha quedado mucho por decir, creo que lo que hemos dicho sea suficiente, ¿verdad? Para que revisemos nuestra mente, para que revisemos nuestro corazón y despejemos de nuestra mente todo aquello que sustituye a Dios de nuestros corazones. Entonces, cuando vemos la gravedad del problema, entonces vamos al altar, no a ofrecerle a los demonios, sino vamos al altar a ponerle a Dios allí nuestro corazón, para que Él nos permita ser el verdadero Jesurún, donde su presencia embargue nuestra mente, su presencia embargue nuestro corazón, y podamos estar fuera de ese mundo idolátrico que está a nuestro alrededor de una manera tan horrible. Dijo Cristo antes de ascender al cielo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no nos mintió. Hay una frase que el Señor dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿quién? De lobo rapaz. Ese lobo rapaz son los demonios. Ese lobo rapaz es Satanás, que viene a tratar de desviarnos y convertirnos en demonios después de haber sido Jesurún. Que Dios nos ayude a ser Jesurún. Que Dios nos ayude a ser luz y sal de esta tierra. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Amén.